Yo y tú, por Martin Buber. 7. Segunda parte. El mundo del hombre. 2. Dócil a la fórmula que separa, alejado el yo del ello, ha dividido su vida con sus semejantes en dos dominios, netamente delimitados: las instituciones y los sentimientos, el dominio del ello y el dominio del yo. Las instituciones son el afuera, la religión donde uno persigue toda suerte de fines, donde el hombre trabaja, hace negocios, influye, emprende, rivaliza con otros, organiza, administra, predica. Son el edificio casi ordenado y aproximadamente correcto en el interior del cual se desarrolla, con la ayuda múltiple de las cabezas y de los miembros humanos, el curso de los acontecimientos. Los sentimientos son el adentro, en que se vive y se descansa de las instituciones. Aquí el espectro de las emociones danza ante nuestra mirada cautivada. Aquí el hombre goza de su ternura y de su odio, de su placer y, si no es demasiado violento, de su dolor. Aquí uno se siente en su casa y se extiende en la mecedora. Las instituciones son un mercado complejo. Los sentimientos son un gabinete cerrado, pero rico en variedades de intereses. A decir verdad, el tabique que separa los dos dominios está siempre amenazado, pues los sentimientos caprichosos hacen a veces incursión en las instituciones más sólidas. Pero con buena voluntad se llega siempre a reparar este tabique. Más que en ninguna otra parte, la delimitación neta es difícil en el reino de la llamada vida personal. En el matrimonio, por ejemplo, es a veces imposible de determinar, pero al final se hace posible. Esta delimitación es plenamente factible en lo que se llama vida pública. Considérese, por ejemplo, cuánta seguridad impecable hay en la vida de los partidos y también en la de los grupos que se creen exteriores a los partidos y la de las tendencias en el interior de esos grupos. Cómo alternan las sesiones tormentosas con el trámite corriente de los asuntos, regular como un mecanismo o descuidado como un organismo. Por el ello aislado de las instituciones es un animado terrón sin alma, y el yo aislado de los sentimientos es un pájaro de alma que revolotea al azar. Ni el uno ni el otro conocen al hombre. Las instituciones solo conocen el ejemplar, los sentimientos solo conocen el objeto. Ninguno de los dos conoce la presencia. Las instituciones, aun las más modernas, solo conocen el pasado sin vida, el ser acabado. Los sentimientos, hasta los más durables, solo conocen el instante fugaz, lo que aún no ha llegado propiamente a ser. Ninguno tiene acceso a la vida real. Las instituciones no producen la vida pública. Los sentimientos no producen la vida personal. Con dolor creciente y en número cada vez mayor, sienten los hombres que las instituciones no promueven la vida pública. De ahí proviene la buscadora angustia de este siglo. Los sentimientos no producen la vida personal. Poca gente lo sabe aún, pues en los sentimientos parece residir lo que tenemos de más personal. Y cuando se ha aprendido, como el hombre moderno, a dar gran importancia a sus propios sentimientos, la desesperación de comprobar la nada de ellos no nos esclarece mucho, pues esta desesperación misma es todavía un sentimiento y como tal nos interesa. Los hombres que sufren porque las instituciones no promueven la vida pública han encontrado un remedio y piensan que sería menester hacer flexibles las instituciones gracias a los sentimientos, o disolverlas, renovarlas, inoculándoles la libertad del sentimiento. Si, por ejemplo, el Estado agrupa mecánicamente a ciudadanos totalmente extraños los unos a los otros, sin cimentar ni favorecer una comunidad verdadera, es menester, se dice, reemplazarlo por una comunidad de amor. Esta comunidad de amor debe nacer precisamente del hecho de que los hombres se agrupen por la efusión de un sentimiento libre y resuelvan vivir juntos. Pero a decir verdad, no es así. La verdadera comunidad no nace de que las gentes tengan sentimientos los unos hacia los otros, aunque no pueda haberla sin ellos. Nace de estas dos cosas: de que todos estén en relación mutua con un centro viviente,
y de que estén unidos los unos a los otros por los lazos de una viviente reciprocidad. La segunda relación resulta de la primera, pero no está dada con la primera. La relación viviente y recíproca implica sentimientos, pero no proviene de estos sentimientos. La comunidad se edifica sobre la relación viviente y recíproca, pero su verdadero constructor es el activo centro viviente. Aún las instituciones de la llamada vida personal no pueden ser renovadas por el sentimiento libre, aunque ellas no pueden ser renovadas sin él. El matrimonio, por ejemplo, no adquirirá vida nueva, sino por aquello que siempre ha dado fundamento al verdadero matrimonio: el hecho de que dos seres humanos se revelen el tú el uno al otro. Sobre este fundamento, el tú, que no es el yo de ninguna de ellos, edifica el matrimonio. Este es el factor metafísico y metapsíquica del amor, para el cual los sentimientos solo son meros acompañamientos. Quien quiera dar nueva vida al matrimonio por otro procedimiento no difiere esencialmente de quien quiera abolirlo. Ambos ponen de manifiesto claramente que desconocen el factor vital. En efecto, si se dejara de lado en la tan discutida filosofía erótica de nuestro tiempo todo lo que se refiere al yo, es decir, todas las relaciones en las cuales uno no está presente frente al otro y en la cual cada uno se limita a gozar de sí mismo y a favor del otro, ¿qué quedaría? La vida pública verdadera y la vida personal verdadera son dos formas de la relación. Para que ellas nazcan y duren, se requieren sentimientos que son su contenido cambiante e instituciones que son su forma constante. Pero estos dos factores añadidos no crean aún la vida humana. Es menester un tercero, que es la presencia central del tú, o, para decirlo con toda verdad, el tú central acogido en la presencia. La palabra primordial yo-ello no procede del diablo, como la materia no procede del diablo. Lo que es diabólico es que la materia pretenda tener la cualidad del ser presente. Si un hombre la deja dominar, lo invade el ello en su crecimiento incesante y le arrebata la realidad de su yo, hasta que el íncubo que lo oprime de fuera y el fantasma dentro de él se confiesan, susurrando el uno al otro su no salvación. Pero la vida colectiva del hombre moderno no está, acaso, sumergida necesariamente en el mundo del ello. Cabe imaginar que las dos partes de esta vida, la económica y la política, en su extensión actual y en su actual estructura desarrollada, puedan estar basadas de otra manera que sobre la renuncia a toda relación inmediata, es decir, sobre el rechazo categórico, inflexible y resuelto de toda instancia extraña que no hubiera nacido de su propio terreno. Y si es el yo de la experiencia y de la utilización quien gobierna aquí, el yo que saca partido de los bienes y de las actividades de la vida económica, de las opiniones y de las tendencias en política, ¿no es justamente a su soberanía absoluta que se debe la estructura amplia y sólida de los grandes productos objetivos en estos dos dominios? Más aún, la grandeza productiva del estadista dirigente y del economista dirigente no reside en que ellos encaran a los hombres con los cuales tratan, no como a los portadores del tú inaccesible a la experiencia, sino como núcleos de realizaciones y de tendencias que se trata de evaluar y de utilizar según sus capacidades particulares. Su mundo no se les derrumbaría sobre la cabeza si en vez de sumar él, más él, ensañaran a hacer la suma de tú, que no da jamás otra cosa que tú. ¿No sería esto cambiar el dominio formativo por un diletantismo tedioso y la razón clara por un brumoso fanatismo? Y si tenemos nuestras miradas de los dirigentes a los que son dirigidos, la evolución de las formas del trabajo y de la propiedad moderna no han destruido casi todo rastro de vida recíproca, de relación plena de sentido. Sería absurdo querer retroceder, y si el absurdo se produjera, se destruiría el enorme y preciso aparato de nuestra civilización, la única que hace posible la vida de una humanidad multiplicada al infinito. Tu discurso llega demasiado tarde.
Hasta hace poco tiempo podías creer en él. Ahora ya no puedes, pues acabas de reconocer, como yo, que el Estado ya no es conducido. Los foguistas aún apilan el carbón, pero los jefes, solamente en apariencia, dirigen las máquinas en loca carrera. Y en este instante en que hablas, puedes oír, como yo, que la maquinaria de la vida económica se pone a zumbar de manera insólita. Los contramaestres te sonríen con aire de superioridad, pero tienen la muerte en el corazón. Te dicen que adaptan la maquinaria a las circunstancias, pero percibes que desde ahora solo pueden adaptarse a la maquinaria en cuanto ella se lo permite aún. Sus buceros te explican que la economía recoge la herencia del Estado, pero tú sabes que no hay nada para heredar fuera de la tiranía del ello, creciente en exuberancia, bajo la cual el yo, más y más incapaz de dominar, sueña aún con ser el amo. La vida colectiva del hombre no puede más que el hombre mismo pasarse sin el mundo del ello, sobre el cual planea la presencia del tú, como el espíritu planea sobre la faz de las aguas. La voluntad de aprovechamiento y la voluntad de poder actúan en el hombre de manera natural y legítima, en cuanto permanecen ligadas a la voluntad de relación y son sostenidas por ella. No hay mal impulso hasta el momento en que el impulso se aparta del ser. El impulso ligado al ser y definido por él es la sustancia viviente de la vida colectiva. El impulso separado del ser importa la desintegración de la vida colectiva. La economía, que es el dominio de la voluntad de utilizar, y la política, que es el dominio de la voluntad de dominar, participan de la vida en tanto que participan del espíritu. Si reniegan del espíritu, reniegan de la vida. La vida, es verdad, no se apresura para llevar a cabo su faena, y largo tiempo aún se cree ver moverse un organismo donde desde hace largo tiempo solo había un mecanismo que giraba. No se llevará ahí el remedio con introducir en el proceso cierta dosis de espontaneidad. El hacer flexible la economía organizada o el Estado organizador no compensa el hecho de que ellos han dejado de estar bajo la dependencia del espíritu que dice tú. Ninguna excitación periférica podría reemplazar la relación viviente con el centro. Las estructuras de la vida social humana extraen su calidad viviente de la abundancia de la capacidad para entrar en relación, que llena todas sus partes. Su forma es la que el espíritu impone a esa fuerza ligada por él en un haz. El hombre de Estado o el economista, que obedece al espíritu, no actúa como diletante. Sabe que tratando únicamente como portadores del tú a los hombres con los cuales ha de tratar, arruinaría su obra. Corre el riesgo de esto, pero no a ciegas. Corre este riesgo hasta el punto que el espíritu mismo le fijaría, y el espíritu le fija, en efecto, este límite. La tentativa azarosa que habrá hecho brillar una construcción aislada tiene éxito en una construcción sobre la cual planea la presencia del tú. No es un fanático, sirve a la verdad que, aunque está por encima de la razón, no la contraría, a la verdad que lo contiene en su seno. Hace en la vida colectiva precisamente lo que en la vida personal hace el hombre, que, sintiéndose incapaz de realizar el tú en toda su pureza, ratifica día tras día su verdad en el ello, según la norma de cada día, esforzándose cada día en trazar de nuevo su límite. Igualmente, el trabajo y la propiedad no pueden tampoco ser rescatados sino por el espíritu. Solo la presencia del espíritu puede influir a todo trabajo la significación, la alegría y a la propiedad. Solo la presencia del espíritu puede infundir a todo trabajo la significación, la alegría y a toda propiedad la piedad y la devoción, no llenándolos plenamente, pero sí en medida suficiente. Solo por obra de la presencia del espíritu pueden todo producto del trabajo, todo el contenido de la propiedad, aunque queden en el mundo del ello, al cual pertenecen, transfigurarse en sus interlocutores, en la representación del tú. No hay ningún retroceso, aún en el momento de la peor miseria, y hasta en ese momento hay un excedente insospechado. Poco importa que el Estado reglamente la economía, o
o que la economía mande al Estado. Mientras no se han transformado uno y otra, poco importa que el Estado reglamente la economía o que la economía mande al Estado, mientras no se han transformado uno y otra. Importa, ciertamente, que las instituciones del Estado se hagan más justas, pero esto no importa para el problema de la vida real, tal como lo planteamos aquí. Estas instituciones no pueden volverse libres y equitativas partiendo de ellas mismas. Lo que más importa es si el espíritu que dice tú y que responde permanece viviente y real. Si los vestigios del espíritu dispersos en la vida colectiva de los hombres permanecen subordinados al Estado y a la economía o son independientes efectivos, y si lo que aún persiste del espíritu en la vida personal del hombre se incorpora a la vida colectiva. Esto es lo decisivo, y no se logra si la vida colectiva es fragmentada en reinos separados, uno de los cuales sería el de la vida espiritual. Significaría abandonar definitivamente al usurpador las regiones sumergidas en el mundo del ello, y despojar al espíritu de toda realidad, pues el espíritu jamás actúa directamente sobre la vida por sí mismo. Actúa sobre el mundo gracias a la fuerza que tiene de penetrar y de transformar el mundo del ello. El espíritu solo está verdaderamente en su reino propio. Si puede encararse con el mundo que se abre a él, este mundo al cual libera al mismo tiempo que se libera a sí mismo. La espiritualidad expresada, debilitada, degenerada, contradictoria, que hoy representa al espíritu, no podrá realizar semejante redención mientras no recupere la esencia misma del espíritu, la facultad de pronunciar el tú.